última parte de lo que son el área de la parte de los hemisferios cerebrales. Como hemos hecho la última parte rápido y violento, no os voy a aclarar algunas cosas, pero vamos a hacer un recordar y lo último que hemos visto, ¿ya? Bueno, vamos a ver el tema de lo que es las áreas corticales con el señor Paul Broca. Recuerden que en 1861 propuso justamente que había áreas específicas para cada función articulada o funcional a nivel de movimiento motor. Entonces, justamente señala, vamos a ver si puedo ponerlo esto así, ¿ya? Justamente habla sobre lo que es la responsable del habla, ¿no? Que es justamente la circunvolución frontal inferior en la porción triangular y opercular, ¿no? Y propone justamente la articulación del lenguaje en esas dos áreas, la área 44 y la área 45. Muy bien. Área 44 y área 45. Muy bien. Una vez que apareció este neurólogo, neurocirujano, aparece también otro señor en 1874, el señor Karl Wernicke, muy bien, de polaco, de nacimiento, y justamente él prácticamente vamos a ver de que complementa de que hay un área específica para la comprensión del lenguaje. Y esa comprensión del lenguaje está justamente asociado a la región temporoparietal, ¿no? O parietotemporal, como queramos llamarlo. Muy bien. Y era la responsable de la comprensión de un lenguaje. El lenguaje ya sea oral, escrito, visual, mímico, etcétera. Ese área comprende esos significativos, ¿no? Si una persona la persona que sabe hablar con señas para las personas sordomudas, quiere decir que tiene la capacidad de justamente de generar esa comprensión a ese nivel, el área de Wernicke. Muy bien. Entonces, recordemos entonces, importante, por favor, ¿sí? El área de Broca es el área 44-45 de Brodmann, muy bien, en la porción que opercular y triangular. Ojo, no es la porción orbitaria, hay que tener cuidado. Pregunta de examen, no te vayas a olvidar. ¿Qué más? En el área de Wernicke, muy bien, que era el área 339 y 40, muy bien. De Brodmann, es justamente la área sensorial del lenguaje de Wernicke, muy bien. Justamente en la circunvolución del supramarginal y angular, ¿no? Que es las dos porciones de la región del parietal junto con el temporal, muy bien. Ahora, acá he hecho una acotación adicional, que el área 34, 39 y 40, que es el área somatosensorial de asociación o llamado también el giro angular, está relacionada con la comprensión de las palabras, muy bien, mientras que su lesión del área 40, muy bien, puede producir la agnosia táctil, que quiere decir el no reconocimiento al tacto, muy bien, eso hay que tener importante porque la palabra agnosia, sin A, significa la capacidad de percibir mediante el tacto. Y si le pongo la palabra agnosia, quiere decir que no es posible reconocer mediante el tacto, porque la palabra gnosia significa reconocimiento, ¿ya? Muy bien. Ahora empezamos con el señor Corbinan Brodmann. Muy bien. Corbinan, ¿qué? Brodmann. Corbinan Brodmann, profesor alemán, neurólogo y histólogo, 1909, 6 años después del señor Santiago Ramón y Cajal, que fue el primero de promulgar el pintado de una neurona por primera vez, muy bien, hace manifiesto justamente en eso, ¿no? Hace manifiesto en eso, que justamente existía la área 50 o asistía a 52 áreas según él, muy bien, en donde se distribuía en la corteza cerebral basada en la citoarquitectura cortical, hablando de que hay zonas y especificaciones para justamente mencionar estas áreas, ¿no? Por eso que las enumeraciones vienen con quién, de la mano con estas áreas, las áreas de Brodmann. Muy bien, no te vayas a olvidar de eso. 52 áreas, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal, siempre que se llama como el área 4 de Brodmann, se llama la área motora primaria
área frontal ascendente, área prerolándica, área precentral. Muy bien, son las 5 nombres que tiene. Recuerde que delante de las 4, ¿quién está? El 6 y delante del 6, el 8. Mira cómo va subiendo. Va subiendo de 2, no te vayas a olvidar, ¿eh? 6 y 8, muy bien, donde el 6 tiene que ver con la ala premotora y el 8 tiene que ver con la parte oculomotora, justamente tiene que ver el movimiento ocular con el movimiento del cuello, etcétera. Muy bien, justamente la integración somática cortical. Y el área 6 y 8 juntos, muy bien, pero para la cara interna, muy bien, la cara medial, para la cara interhemisférica, vemos que es la área motora suplementaria, girando, ¿no? Hay que girar y tiene un área específica para ello. Ya sabemos que el 44 y 45 es el área de Broca y el área 9, 10, 11 y 47, que es toda esta zona que está acá, muy bien, que no se ha enumerado, no se ha señalado, son las áreas prefrontales, muy bien. Recuerda que la que hace la actividad ejecutiva final, la acción visual, es justamente esta área, ¿no? Llamada como la área motora primaria. Muy bien. Y la área premotora es la que condiciona justamente el hecho de poder predeterminar el movimiento o la acción. Quiere decir que el área premotora es la que es responsable de la, más o menos, vamos a llamarle, de anticipar el movimiento antes de hacerlo. Muy bien, entonces tomamos en cuenta la área que premotora. Un minuto, por favor. Muy bien, ahora sí. Entonces decíamos que entonces la área del lóbulo frontal tiene funciones específicas. Muy bien, avancemos entonces. Mientras que el lóbulo parietal, muy bien, tiene que ver con el área ¿qué? El área 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann. Tiene que ver con el área somatosensitiva primaria. Muy bien, y esa área somatosensitiva primaria tiene que ver con la sensibilidad de todo el cuerpo. Todo el cuerpo sin excepción. Muy bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte sensible, más que de los órganos de los sentidos, porque los órganos de los sentidos tienen áreas específicas, es muy aparte. La parte de la sensibilidad, tenemos que hablar de temperatura, dolor, propiocepción, consciente e inconsciente. Muy bien. ¿Quién lo detecta fino, tacto grueso? ¿Quién lo detecta? Esta zona, ¿no? La somatosensitiva primaria. Eso que quede también clarísimo. Muy bien, que quede claro. ¿Qué más, profesor? Vemos que el área final aquí, de esta misma área llamada como la 3, 1 y 2 de Brodmann, también se le llama como la área parietal ascendente, la área post-holándica, post-central o la área somatosensitiva primaria, ¿no? Finalizando aquí, en esta última posición, no es área 3, 1 y 2, es la área 43. Muy bien, pertenece al lóbulo parietal, por supuesto, porque tiene que percibir esas cosas, llamada el área gustativa. Muy bien, prácticamente ahí estarían las tres tipos de información que capta el 7, el 9 y el 10. Muy bien, captaría de esa manera esa zona. Muy bien, una vez terminado eso, ese detalle, esa versión, si quiere llamar así, permite justamente asociar o declarar el asunto de entender la vía gustativa. La área 5 y 7,
muy bien, que es la somatosensitiva secundaria, que viene a ser la confluencia de la percepción secundaria de esta zona primaria, pero que tiene que justamente ver con la parte de la, vamos a llamarla así, percepción profunda. Muy bien. Vamos a llamarle así, si no funciona la primaria, pues la secundaria es justamente la segunda alternativa para percibir las cosas. Y la 39 y 40 tiene que ver con el área de Wernicke. Muy bien. Y en la lesión del área 40 producía la agnosia táctil, que es la incapacidad de reconocer mediante el tacto. Muy bien. El lóbulo temporal, recuerden que era 39 y 40, el área de la comprensión del lenguaje, de las palabras, sobre todo. Muy bien. El área 41 y 42 es el área, vamos a llamarle la parte de que te capta la parte auditiva, lo amarillito, ¿no? Lo amarillito. Pero en ese mismo circunvolución, en la misma, mira, el área 42 está justamente asociado a la memoria de la asociación auditiva. Entonces, ellas son las responsables, prácticamente 41, 42 y 22, la parte auditiva importantemente, ¿no? Y si vamos en la misma circunvolución, pero por dentro de la cisura lateral de Silvio, encontraremos esta, acá, ¿no? La parte interna, muy bien, que tenemos que ver con el área 20 y 21, que es la parte de las estrías temporales, dentro de esta cisura, dentro, ¿no? En el óvulo temporal, por favor, no te vayas a olvidar. Está el área 20 y 21 que tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Por eso que esta zona tiene que ver con la capacidad de las nocias, con G, ¿no? G-N-O-S-I-A, nocias. Muy bien, reconocimiento de los rostros, que es la capacidad importante a nivel cortical, de nivel temporal, pregunta de examen, ¿no? Es una pregunta ya más avanzada. Y el lóbulo occipital tiene que ver con la visión y tiene tres partes, ¿no? La área visual primaria, secundaria y terciaria. Pero sus áreas se llaman como el área primaria o estriada visual, la área secundaria o paraestriada, porque es paralela a la estriada, y la que está periféricamente a las dos se llama periestriada visual, ¿no? Solamente es numeración de correlación, 17, 18 y 19. Muy bien. Sería esa correlación de menos a más. Muy bien. Listo. Ahora, el lóbulo occipital, en la visión interna, o vamos a llamar así, inferior, y en la visión interhemisférica, solamente que es como la invaginación hacia adentro o hacia abajo, nada más. Dejando siempre esta proyección final que se llama la circunvalación lingular. Muy bien. ¿Esta proyección qué? Lingular, para poder asociarlo con quién? Con el sistema límbico y el circuito de Papez, ¿ya? Ahora, el señor Penfield, muy bien, en 1952, justamente utiliza el área motora primaria y la somatosensitiva primaria para decir que había un hombrecito motor y un hombrecito sensitivo, muy bien, que cuando se estimulaba esa corteza a nivel cortical, o podamos hacer que mueva o perciba cosas dependiendo de lo que se estimulaba. Si era en el lóbulo frontal, tenía que ver con el movimiento, y en la parte posterior de la cisura central, la percepción de sensaciones. Muy bien, entonces esos dos detalles de investigación hacia el llamado homúnculo del señor Penfield, ¿no? El homúnculo de Penfield. Entonces, ¿qué propone él? Propone que el área motora primaria, que es esta, está distribuida toda la parte motriz del cuerpo humano. Muy bien, es la área que se encarga de la motricidad, la área del lobulio, o llamado así, ¿no? Por esta cara dorsolateral, pregunta de examen buena, ¿no? En esta división dorsolateral que se ve, el área 4 de Brodmann. ¿Y cómo se llama esa circunvolución? La circunvolución frontal ascendente, motora primaria, o también conocida como la prerolándico precentral. En cambio, en una visión interhemisférica, se le ve como un, vamos a llamar así, perteneciendo a la área prerolándica o lobulillo paracentral, ¿no? El lobulillo paracentral es todo esto, ¿no? Pertenece al lobulillo paracentral. Muy bien. Mientras que vemos ahora que esta corteza, tanto en donde, mira, de la cisura que, de la cisura lateral hasta la cisura interhemisférica,
Muy bien. Vemos cómo se proyecta todo el cuerpo humano. Entonces quiere decir que mientras nos acerquemos a donde más, más a la cisura lateral de Silvio, vemos que está asociado con quién, con la laringe, los músculos de la cara, de la boca, por eso que se asocia mucho a esa era 44-45 de Broca, donde justamente se da la articulación o la pronunciación de las palabras, ¿no? O justamente tener las neuronas que van a permitir el habla. Entonces, cuando se lesiona esta zona, muy bien, en el circunvolución frontal inferior, muy bien, en esa porción triangular y opercular, hay esa justamente evidencia de ver una lesión a nivel superior, ¿no? De primera neurona. Y vamos subiendo y vamos viendo cómo la región orbitaria se va viendo más visible. Vamos subiendo. En la mitad del trayecto de la zona estaría la región de la mano, en la región del miembro superior, el dorso y cuello, abdomen, pelvis, en la cúspide de todo, en la final el dorso lateral. Y cuando se imagina en la pata interna, ¿qué sería? El señor miembro inferior. Muy bien. Entonces quiere decir que estas fibras de color rojito, ¿quién serían? Serían las primeras neuronas motoras. Las primeras neuronas motoras. Muy bien. Entonces se dice, ¿no? Dividiéndose, ¿qué? Que en un tercio inferior es para la cara y laringe, un tercio medio para el miembro superior y un tercio superior interno, vamos a llamarlo así, medialmente hablando, es para el tronco, muy bien, y finalmente la parte más interhemisférica para el miembro inferior, ¿no? Entonces está dividido muy interesantemente según la aplicación de reconocimiento de zonas, ¿ya? Eso es importante también detallar. Las primeras neuronas serían esas, ¿no? Acá empieza su soma las primeras neuronas de la laringe, de las músculos de la lengua, de la cara, de la mano, del dorso, etcétera. Y viajan por donde, mira, toda esta zona, ¿qué será? Todas estas son fibras y axones. La sustancia blanca son fibras y axones. ¿Y desciende por dónde? Entre el señor tálamo y un núcleo que estaba acá, que se llamaba el núcleo lenticular, ¿sí o no? Entonces, la estructura que viaja entre dónde? Entre el tálamo y el núcleo lenticular se llama la cápsula interna, que tiene en forma de boomerang. Muy bien. ¿En forma de qué? De boomerang. Y esa cápsula interna tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y un brazo posterior. Muy bien. Entonces, hay que ver esa zona para que no te puedas confundir de esa manera. Muy bien. Ahora, una vez que hemos visto por dónde baja, profesor, entonces las fibras de la primera neurona, pregunta de examen, por el brazo posterior. Muy bien, por el brazo posterior. Entonces, la cápsula interna solamente, ¿qué es? Es el paso de fibras descendentes y también van a ser ascendentes en un momento de la vida, dependiendo de qué nivel estamos. Muy bien, a nivel cortical, a nivel, perdón, cerebral, que es en este caso el brazo posterior de la cápsula interna. Muy bien, ahí se vence, ¿no? Entonces la primera neurona a nivel cerebral, el brazo o por dónde pasa por la cápsula interna, el brazo posterior. Muy bien, ese es el detallar importante para la primera neurona. ¿Y dónde acabará ella? Va a depender. La primera neurona motora son estas, voluntariamente hablando. ¿Y dónde acabarán? Puede acabar en tronco o puede acabar en médula espinal. Eso ya queda claro porque ya lo hemos estudiado en su momento. Muy bien. Y finalmente, entonces, hemos visto que el tercio inferior de la circunvalación prerolándica se origina el haz córtico-nuclear, dicen, ¿no? Eso quiere decir que viene de la corteza, muy bien, viene de la corteza, profesor, ¿y a dónde va? Va hacia nuclear, los núcleos del tronco. ¿Quiénes son los núcleos del tronco? ¿Quiénes son los somatomotores generales, profesor, por excelencia? El 3, el 4, 3, 4, 6 y 12. Ellos son voluntarios por excelencia, los somatogenerales. O si quieres llamarle los eferentes somáticos generales o motores somáticos generales. ¿Quiénes son los corticonucleares, pero que tienen asociación con el arco faríngeo? 1, 2, 3 y 4 arco faríngeo. Son los 4 nervios que tienen ubicación muscular a nivel de cavidades como la cabeza.
muy bien, y órganos cercanos de cavidades huecas. Por eso le llamamos como las neuronas o las fibras, los núcleos que van a tener en el tronco, llamados como los eferentes viscerales especiales o los motores viscerales especiales, ¿no? Que son 4, que era el núcleo motor del trigémino, núcleo motor del facial, núcleo motor del trigémino son los núcleos masticatorios, núcleo motor del facial son los núcleos de la mímica, el núcleo motor del glosofaringio y el núcleo motor del vago. Los dos cuando se juntan forman el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. Muy bien. Entonces, ellos dos tienen que ver con la ¿qué? Con la movilidad de musculaturas. Por ejemplo, ¿quién mueve los músculos de la masticación? El trigémino. ¿Quién mueve los músculos mímicos? El facial. ¿Quién mueve los músculos del único músculo que inerva del núcleo ambiguo por parte del glosofaringio? Es el núcleo estilofaringio. El único, por excelencia, el único. Y el vago, profesor, el núcleo ambiguo del vago, inerva los músculos del paladar. Inerva los músculos del paladar, la faringe y la laringe. Muy bien, entonces sus primeras neuronas tienen que ver asociadas con quién, con el nervio número 10, pregunta de examen. El nervio vago tiene que ver con la inervación del músculo ¿qué? Del paladar, la faringe y la laringe. Son 3 órganos importantes que inervan motoramente, especialmente los arcos faringios. Recuerda eso. Muy bien. Hay un músculo del paladar que no lo inerva, que es ¿quién? El palato gloso. Muy bien. El palato gloso no lo inerva vamos a llamar así, no lo inerva, perdón, el vago, no lo inerva el número 12. Hay que tener cuidado, ¿no? Es una pregunta de excepción, si quiere llamar así, ¿no? Y eso lo aprenderán en cabeza con respecto a los órganos o el órgano llamado la lengua, ¿no? Que cuando tú escuchas la palabra gloso, es inervado por el glosofaringe, por el nervio hipogloso. Pero en este caso el palato gloso sí lo inerva el nervio vago. Eso que quede clarísimo también, ¿no? Porque por eso que inerva que todos los músculos del paladar lo inerva el nervio vago. Hasta ahí. Esas preguntas que tenemos de los as corticonucleares son las preguntas claves, ¿no? Tú tienes que conocer la primera neurona y cuáles son las segundas neuronas. Las vías, de hecho, son las eferentes somáticas generales, que son los 4 nervios, el 3, 4, 6 y 12. ¿Quiénes son los nervios o quién es la primera neurona con su córtico nuclear que tiene el tronco cefálico derivado de los arcos faringios? Es el 5, 7, perdón, 5, sí, 5, 7, 9 y 10. 5, núcleo masticatorio, el 5, núcleo masticatorio, 7, núcleo facial, núcleo de la mímica, muy bien, músculo de la mímica, y 9 es el estilofaringio, y el vago es los músculos del paladar, faringe y laringe. Ellos dos que forman el núcleo ambiguo, pregunta de examen. Y de todas maneras se tiene que preguntar a ese nivel, porque el estudiante de tecnología médica tiene la responsabilidad de conocer esas funciones. Y solamente hay que dedicarle tiempo, sacrificio. Si no, no podemos hacer la terapéutica respectiva para poder detectar las lesiones a nivel de cabeza o a nivel de tronco encefálico, o porque serían las segundas neuronas, segundo nivel, segundas neuronas, y si no la primera neurona a nivel cortical. Muy bien, y recuerda luego que estamos estudiando un lado, ¿no? Se supone que todas estas primeras neuronas que estamos viendo es de una parte prácticamente de un lóbulo frontal izquierdo, si quiere llamarla así, y controlará en el tronco cefálico se decusan, ¿no? O en una parte del tronco cefálico se decusan respectivamente. Y 2/3 inferiores, mira, un tercio inferior de la circunvolución prerolándica, ya está bien claro, muy bien, y 2/3 superior de la circunvolución prerolándica, las superiores, mira, entonces quiere decir que este tercio inferior está destinado ¿para dónde? Para los núcleos corticonucleares, o sea, esta zona se comunica con el tronco encefálico, esta zona, adherida o cerca a la cisura lateral de Silvio. Muy bien, mientras que los 2/3 ¿qué? Superiores y la parte interhemisférica se asocia con ¿qué? Con los haces córtico-espinales. ¿Qué quiere decir?
que están asociados del cuello para abajo. Muy bien, que quede claro eso, ¿ah? Entonces, hay dos, por eso está pintado este color, mira, circularmente de azul, que es la parte córtico-nuclear, muy bien, y tiene que ver acá con qué, con los núcleos que están en las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, eso que quede clarísimo también para ver los haces córtico-espinales, que también pasa por la cápsula interna a nivel del brazo posterior, y eso determina su primer nivel a nivel de los as córtico-espinales, que llamamos como la vía piramidal. No te olvides, ¿qué vía? Piramidal. Más las fibras que córtico-nucleares es otra vía piramidal, ¿viste eso no? Entonces, ¿qué hemos pasado acá? Todo esto que sería la vía piramidal. Todo esto es la vía piramidal. Muy bien, importante para las 4 áreas. ¿Estamos bien? Perfecto, hasta ahí. Ese era uno de los detalles porque esta diapositiva como que integra todo lo que se ha hecho. Muy bien. Si envías esta imagen y retrocedes toda tu información hacia atrás y la dominas, estamos bien. Si te falta todavía aclarar cosas, tienes que hacerlo. Todavía tienes tiempo, tienes más de una semana para todavía entrenar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la dominancia hemisférica tiene que ver con la función motora, sensitiva y sensorial, excepto la olfatoria. Muy bien, o lo que es la olfacción, la función. Una cosa la palabra olfatoria y otra cosa la olfacción. Todo lo que cabe en ción significa un proceso. Todo lo que cabe en ción se llama proceso. Todo lo que tú ves olfatoria, visual, porque otra cosa es visual y otra cosa es visión, ¿sí o no? Otra cosa es audición y otra cosa es auditiva. ¿Estamos bien? Entonces, esa palabra ción significa un proceso de integración. Entonces, excepto la olfacción, que quiere decir la interconexión con el lóbulo temporal, para que sea el proceso de recuerdo de la memoria, prácticamente sería en esa excepción. Muy bien. Entonces quiere decir que en estas funciones mentales como el pensamiento analítico, comprensión del lenguaje, producción de pensamientos emocionales intuitivos, orientación espacial. La orientación espacial tenía mucho que ver con lo que es el cuerpo mamilar. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El cuerpo mamilar. Donde están los núcleos mamilares, que tiene que ver con qué? Con la memoria episódica y espacial. Episódica y espacial. Muy bien. Son exclusivamente, o vamos a llamar actitudes. Una cosa son actitudes y otra son aptitudes. Una es con C y una es con T. Mientras que la actitud, muy bien, la actitud es un proceso cognitivo, vamos a hablarle de análisis. La aptitud tiene que ver con la creación, la imaginación, la parte afectiva, la parte emotiva, se asocia mucho de esa manera. Por eso que hay dos palabras, actitud con C y aptitud con P. Es totalmente distinta las dos palabras. ¿Ah? Entonces, las actitudes artísticas y musicales tienen que ver con la creación, con vamos a llamarlo así, el crear sucesos, el crear con el lóbulo o con el hemisferio derecho, le llaman así, ¿no? Entonces son netamente hemisferios de su lado, ¿no? Entonces, por esa misma razón, vemos que el lóbulo derecho tiene que ver con la parte creativa, muy bien, creativa prácticamente, muy bien, el arte, el dibujo, ¿no? Los esquemas, los gráficos, etcétera. En cambio, el izquierdo es el analítico, el pensante, el que menos utilizan. ¿Por qué? Porque si esto utilizarían, ustedes, por ejemplo, yo supongo, ¿no? Que en la promoción no tiene, con su promoción es sagrada, o sea, no se meten con su promoción, no hay enamorados, no hay enamoradas, ¿por qué? Porque se interrumpe el conocimiento. El tema de, justamente, de a veces tener equivocadamente un lugar de confluencia común, de también una parte emocional, que ustedes son jóvenes todavía, o sea, prácticamente son novatos, están aprendiendo recién, y eso distrae o desanima. Y encima, ponte que terminan ustedes, ¿qué va a pasar? No te van a estudiar, hasta puede dejarte la carrera, por ya no ver a esa persona, ¿no?
Pero al contrario, pues, ¿no? Ya pues, si ya no estás con esa persona, o si discuten, que no te siga, o sea, la persona que sigue, que está molestando y otra vez, como si fuera un niñito, pues, ¿no? Una niñita. Y nada que hacer, no es analítico, es emocional. Está utilizando su glándula amigdaliana, o más se llama su núcleo amigdaliano, la amígdala cerebral, ¿no? Que tiene que ver con qué, con lo que es la memoria, o lo que es la parte de las emociones, ¿no? Entonces, tener esa percepción de no utilizar solamente las emociones en estos momentos de la vida sería como que muy coherente. Pero si lo haces sabiendo que inmaduramente todavía no estás capacitado, te lanzas algo que no te conviene, ¿no? Porque te va a distraer sí o sí. Muy bien, entonces quiere decir que el óvulo, la gente que piensa y analiza, ¿no? Simplemente se le dice, sabes que estoy estudiando, después hablamos, después del examen, cuando falta un mes, y te dedicas a estudiar primero. Y luego de eso ya pueden hablar, que no moleste, que no interrumpa. Muy bien, chicos, yo observo. Así es que yo ya los recuerdo en San Fernando, ya los reconozco a todos. Bueno, en la gran mayoría, ¿no? Y ya más o menos, ya podemos, el primer mes se sondea más o menos en qué pueden estar. Así que tranquilos, razonen más y emociones menos ahorita. El raciocinio, cuando aprendes más, te da mucho análisis de qué es lo que te conviene. Y ahorita las personas tóxicas no te convienen. ¿Ya? Sigamos. Muy bien, entonces quiere decir que el hemisferio dominante, al que contiene los centros de la comprensión y la producción del lenguaje mayormente, es la dominancia izquierda. Muy bien, en un 90% de la población es diestra por eso, ¿no? Y la dominancia es 99%, ¿no? Algunas personas son el 10% que se llama la población zurda, y el 75% de varones presenta dominancia izquierda, y el 50% de las mujeres presentan la codominancia, que quiere decir que presenta el dominio de los dos hemisferios, ¿no? Dice que las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Sí, me parece muy bien, pero no todos, ¿no? No todas. Eso es simple y cuando lo entrenan. Pero sí, ¿no? La mujer sí tiene que tener mucha actividad a nivel cortical, sobre todo con el lenguaje. Dice que la mujer habla más de 5.000 palabras al día, por eso que necesita reunirse entre compañeras para poder conversar, o hablar por teléfono, o chatear, etcétera. En cambio, los varones mayormente es lúdico y habla más o menos 1.000 palabras al día. Es por eso que es breve, no es práctico, muchacho. Muy bien. Entonces quiere decir de que, por eso que en una otra manera, si tú tienes tu pareja en un momento en el futuro de la vida, tú eres varón y la chica es señorita, tienes que escucharla, caballero, ¿no? Porque ella está codificada para que hable 5.000 palabras al día. Y si tú no la escuchas, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, el detalle de la cosa está justamente en que podamos entender la dominancia o no de la parte hemisférica. Muy bien. Entonces, esa era la aclaración con la última parte, de la parte cortical. He hablado muchas cosas ahorita, por alguna razón lo digo y lo hablo. Muy bien. Y es para que justamente lo veas de esa manera. Muy bien. Listo. Delegados, por favor. Antes de que corten la grabación de esta primera parte, ¿alguna pregunta con todos los presentes, por favor? ¿Alguna acotación, por favor? ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Es ahorita o callen para siempre? Muy bien. Señores delegados, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, licenciado. Señor delegado, ¿me escuchan? Sí, licenciado, sí, lo escucho. Sí se le escucha, profesor. Sí. Ya. Paren esa primera grabación, por favor. Vamos a iniciar la segunda.